Bien, en este video vamos a empezar a trabajar ya creando la conexión a la base de datos, haciéndole SQL connection y haciéndole SQL command para enviar para ejecutar una instrucción o sentencia de SQL. Entonces, ¿cómo se hace esto? Toca crear una clase acá en datos, en nuestro proyecto de datos toca crear otra clase que haga eso. Entonces vamos a decirle botón derecho, agregar nuevo elemento. A esta clase la vamos a poner como métodos porque vamos a crear un método para hacer eso. Entonces le vamos a poner métodos datos. Métodos, métodos, raya, datos. ¿Y qué va a hacer? Va a ser una clase. Métodos datos. Bien. Le decimos agregar y él nos crea la clase. Le damos doble clic. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Resulta que como vamos a crear una conexión a SQL, ¿sí? Entonces tenemos que llamar a las funciones o clases pertenecientes a SQL. Entonces Microsoft ya tiene unas clases predeterminadas que se adicionan al proyecto para que funcionen esas clases. Entonces vamos a llamar las clases de SQL. Entonces primero vamos a poner qué significa eso. El using significa, nos sirve para usar o crear funciones o clases. Pueden ser, pueden ser propias, propias desarrolladas por nosotros mismos. Pueden ser de .NET o de terceros. Esto referente a terceros son empresas que desarrollan eh, mejoras o controles y que toca adicionarles estos using. Entonces vamos a agregar las de SQL using system.data.sql y el using system.data.sql client. Y vamos a utilizar la librería interna para llamar una librería que un using que se llama data. Bien, aquí dentro de esta clase, métodos datos, vamos a crear otra clase. La clase que nos va a hacer el SQL command. Entonces, ¿qué es el SQL command? Es, o más bien nos permite ejecutar instrucciones, instrucciones o sentencias SQL. ¿Qué nos permite ejecutar instrucciones o sentencias SQL? ¿Cuáles pueden ser? Update, son las comunes, ¿no? Delete, insert y select. Bien, ¿por medio de qué? Por medio de un procedimiento o un texto. Listo. Entonces vamos a crear así la clase que nos haga eso. Entonces, para crear la clase toca publicarla. Public class, public static, perdón,
La clase tiene que ser estática. Public static SQL command y le ponemos el nombre crear comando. Bien. Hacemos el inicio de nuestra clase y el fin de nuestra clase. Listo. Entonces creamos nuestra clase public class crear comando SQL public static SQL crear comando. Listo. Ya creamos nuestra clase. Entonces lo primero que vamos a hacer es separarlas. Bueno, acá algo que nos diferencie para no confundirnos. Igual acá hay el menos, se puede poner así. Entonces ya sabemos que esa es la clase crear comando. Bien. Ahora, dentro de esta vamos a crear, lo primero que se debe crear cuando vamos a ejecutar una instrucción SQL es llamar, permitir que se ejecute la conexión a la base de datos. Eso se hace con una instrucción, toca crear un objeto para que nos haga eso. Entonces vamos a crear el SQL connection. Vamos a crear un objeto que haga eso. Entonces vamos a crear un objeto que se llame conexión. Un objeto que se llame conexión. Conexión es igual a qué? Pues el SQL conexión, vamos a crear un objeto que se llama raya al piso conexión. Vamos a decirle que es nuevo SQL connection y este es nuestro objeto. Entonces acabamos de crear un objeto que se llama raya al piso conexión, donde nos va a contener todo el objeto del SQL connection. Entonces ya vamos a llamar ese objeto que acabamos de crear porque él tiene unas propiedades internas ya. Él hereda ya las propiedades del objeto. Entonces raya conexión punto. Así se dan cuenta que allá hay varios eh, varios objetos y varias propiedades que tiene nuestro objeto. Entonces vamos a buscar la que nos permite hacer la conexión a la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es llamar el string de conexión. Entonces vamos a buscar el string de conexión. Connection string, ahí está. Es igual a, nosotros ya habíamos creado una dentro de datos, que es nuestro clase principal. Hay una que se llama configuración punto cadena de conexión y ahí es donde estamos almacenando nuestra cadena de conexión que viene desde el webconfig. Listo. Bien, ya creamos ya con este objeto nos llamaría la cadena de conexión, que es lo que tenemos almacenado en nuestro webconfig. Ahora lo que tenemos que crear es el otro objeto. El otro objeto hace referencia al SQL command. SQL command es igual a comando. Vamos a crearlo como comando. A ese cambiemos dejemos este conexión, dejémoslo en minúsculo. Conexión acá, conexión acá. Dejémoslo todo en minúsculo. Entonces es igual a new SQL command. Cerrar paréntesis, punto y coma. Ahí acabamos de crear el objeto raya al piso comando. Bien, vamos a adicionarle, vamos a llamar las propiedades de ese objeto que acabamos de crear. Raya comando punto, ¿cuál necesitamos? Necesitamos llamar cuál va a ser el tipo de dato que vamos a enviar. Puede ser un texto o un procedimiento almacenado. Entonces vamos a decirle command type es igual a command type punto, y acá puede ser un procedimiento o una tabla directa o un texto. Entonces vamos a enviar un texto. Después hacemos con uno con procedimiento. Decimos punto y coma. Bien, ahora vamos a decirle el comando punto command type
Ya, comando.command type. Listo, entonces ya sabemos que el tipo lo va a traer como un tipo texto, que él va a ser tipo texto. Lo que vamos a traer es un tipo texto. Ahora necesitamos retornar un valor. Retórneme, devuélvame el objeto comando, punto y coma. Y es lo que hace es devolvernos el valor que le estamos solicitando acá. Bien, ahora, ya después de creado esto, tenemos que crear otra clase para que nos haga la conexión a la base de datos y nos cierre la conexión a la base de datos. Entonces vamos a crear para abrir y cerrar la conexión. Adicionalmente vamos a ejecutar una instrucción SQL que nos retorne, que nos envíe un comando y nos retorne un valor para empezar a hacer nuestro proyecto. Entonces vamos a crear el objeto, el procedimiento, perdón, el objeto public. Vamos a publicar como estática nuestra clase public static, nuestro objeto dentro de la clase. Nuestra clase es métodos datos y nuestro objeto es el que vamos a crear. Public static int. ¿Por qué int? Ya miramos por qué. Ejecutar comando. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar? ¿Qué comando vamos a ejecutar? Entonces nosotros tenemos que ejecutar un SQL command. ¿Cuál vamos a ejecutar? El que creamos arriba, uno que se llama comando. Lo abrimos y lo cerramos. Inicio y fin. Bien. Entonces, dentro de esto, ¿qué vamos a poner? Vamos a crear un tree catch para mirar, para, para controlar los errores que nos puedan llegar a salir. Entonces, tree catch. Entonces abrimos y cerramos y creamos el catch. Catch. Abrimos y cerramos. Dentro de él adicionamos el throw. Y cuando finalice todo el tree, hacemos lo mismo. Para que cuando acá finalice ya toda la instrucción, que él valide el tree cache, que es lo que ponemos adentro, él finalice nuestra conexión de la base de datos, ahí puede finalizar la conexión. Entonces, primero que todo, dentro del tree, vamos a crear nuestra conexión. Le vamos a poner vamos a ponerle vamos a ponerle ¿qué se hizo acá? Vamos a ponerle dentro del tree, vamos a crear, vamos a primero a abrir la conexión a la base de datos. Comando open, comando connection open, perdón, comando connection open, comando connection open, abre la conexión a la base de datos. ¿Listo? Y ya como abrimos la conexión a la base de datos, tenemos que retornar un valor a la base de datos. Entonces va a ser
retórneme o devuélvame de comando y ejecúteme una consulta, una transacción de SQL y devuélvame las filas afectadas. Entonces se hace con execute non-query. Ya escribimos qué hace él en conclusión. Entonces, el execute non-query está diseñado, es una instrucción de transact SQL que envía es una instrucción que de transact SQL que envía a la base de datos un valor y devuelve el valor de las filas afectadas. O sea, esto aplica más que todo para insert, envía un valor de insert, puede enviar un valor de update y puede enviar un valor de delete. Y le devuelve cuántas filas fueron afectadas con un insert, con un update y con delete. Entonces esta instrucción nos va a servir únicamente para eso. Para el select es otra, porque el select retorna un valor, unos registros de una base de datos, entonces tiene que guardar eso en un data table. Listo. Ahora vamos a hacer el finally. El catch, si hay problemas, pues acá se salva el throw, pero en finally tenemos que cerrar la base de datos. Entonces le hacemos comando.connection otra vez, control J, comando.connection, connection.dispose y comando.connection.close. Listo. Esto lo que hace es cerrarnos la base de datos después de que finalice toda la instrucción. Vamos a guardar y hasta acá llegamos hasta con este video. Ya para el otro video ya vamos a crear el comando que nos envía una instrucción select y nos retorna un data table, una tabla.